Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludamos como siempre en el amor de Cristo Jesús. Orando se encuentren bendecidos, que se encuentren gozando de la gracia y la misericordia del Señor y creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿no es cierto? Qué bendición es poder conectarnos una vez más por este medio y continuar en nuestro estudio a través de la Biblia, particularmente en el libro de Romanos. Hoy estamos de nuevo en Romanos capítulo 9. La semana pasada prácticamente tocamos, como por decir, la introducción a lo que es este segmento, este pasaje en las Escrituras, y hablábamos acerca del llamado de los gentiles. Y veíamos varias citas ahí acerca de cómo los gentiles siempre estuvieron en el corazón de Dios. Era siempre parte del plan de Dios de alcanzar a los gentiles. Vemos eso desde la promesa que se hizo a Abraham en Génesis 12 y también en otros pasajes de las Escrituras. Así que no es como que los gentiles eran algo que salió nada más de repente. No, era el plan de Dios siempre alcanzar, salvar a los gentiles. Obviamente los judíos no comprendían eso, nunca comprendieron eso y tenían este desprecio por los gentiles. Decíamos la semana pasada, gentil es toda aquella persona que no es judío. En ese tiempo para ellos se dividía el mundo en dos partes principales, o los gentiles o los judíos nada más. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de estos pasajes en las Escrituras que nos hablan acerca de cómo Dios en su corazón tenía en su plan de salvar a los gentiles, y luego vemos la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento y cómo Dios fue de manera muy clara moviendo el Evangelio, su Evangelio que la iglesia en Jerusalén, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, comienza a predicar el Evangelio en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, y por último rompe las fronteras y sale hacia Europa y Asia, y hoy en día en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Bueno, la Biblia nos dice claramente, el propósito de Dios era unir en un solo cuerpo a ambos, a judíos y a gentiles. Efesios capítulo 2 nos dice eso. Gálatas capítulo 3 nos dice que era siempre la previsión de Dios que alcanzara a los gentiles por medio de la predicación del Evangelio. Y lo vimos eso la semana pasada. Entonces, también concluimos la semana pasada que eso no significa, el alcanzar a los gentiles con el Evangelio no significa que Dios ya rechazó para siempre a el pueblo de Israel. De hecho, por eso estamos en capítulo 9, 10 y 11 y hemos hablado una y otra vez acerca de estos capítulos que son fundamentales en entender el plan de Dios para los últimos tiempos. Entender que Dios tiene un plan específico para la nación de Israel y era de esa manera Dios formar la nación de Israel, darles un territorio, darle a Abraham descendencia, y hacer que de la descendencia de Abraham después viniera el Mesías, porque sería de la semilla que vendría de Abraham y de esa descendencia que vendría la semilla que vendría entonces a ser Cristo Jesús el Mesías, que era por medio de las generaciones y generaciones y generaciones que Dios había venido trabajando desde que comenzó y desde que le hizo la promesa a Abraham. Pero después también tuvimos que entender que no todos los descendientes de Abraham entran en el plan de Dios en cuanto a este asunto de traer al Mesías, que la promesa era que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. No era con todos los descendientes de Abraham, porque sabemos claramente que Abraham, antes de que viniera Isaac, Abraham tuvo un hijo con Agar, su nombre es Ismael, pero no iba a ser por la descendencia de Ismael, sino por medio de Isaac. Luego Isaac sabemos que tenía estos dos hijos, uno se llama Esaú, el otro se llama Jacob. No sería por la descendencia de Esaú, sino por la descendencia de Jacob. Luego Jacob va a tener varios hijos,
12 de estos varones, y no sería con cualquiera de ellos, sino por medio de la tribu de Judá, que Dios trabajaría para que después vendría David, descendiente de Judá, y después de la descendencia de David vendría en el futuro el Mesías. Así que Dios dijo específicamente que no con todos los descendientes de Abraham. De hecho, comenzando el capítulo 9 de Romanos nos dice que no todos los descendientes de Israel son israelitas. ¿Qué quiere decir con eso? Dice es que no es por medio de la descendencia física en cuanto a la carne, no, sino por medio de la promesa. Y la promesa tiene que correr por la descendencia de Isaac. Entonces ya estamos claros en eso. Y entonces la pregunta obligada tendría que ser, ¿y qué pasó? ¿Cómo es que siendo el pueblo de Dios y cómo es que Dios ha trabajado meticulosamente con la nación de Israel, muy específicamente, y ha ido nombrando las descendencias, cómo es posible que hoy la nación de Israel viva en tanta incredulidad? ¿Falló el plan de Dios? Por supuesto que no, dice el capítulo 9. No. Dios no necesita la nación entera de Israel para trabajar y para lograr su plan y su propósito, sino Dios va a trabajar con un pequeño remanente. Ese es el tema que nos va a ocupar hoy. Dios tiene un pequeño remanente, y ese remanente es el que Dios va a usar, y vamos a leer ahora, el remanente de Israel será salvo. ¿Por qué digo esto? Porque la nación de Israel en su totalidad, hoy día no caminan con Dios, por así decir, todos, pero no quiere decir que todos los descendientes de Israel son incrédulos. Hay muchísimos que han venido a fe en Cristo Jesús, pero es solamente por fe en Cristo Jesús. Así que aun cuando la nación de Israel en términos generales parece vivir en incredulidad, Dios tiene un pequeño remanente, y con ese remanente Dios siempre ha trabajado. Entonces veamos lo que Dios dice acerca de ese remanente aquí. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por su palabra. Le pedimos, Dios, que nos hable de manera clara, de manera concisa, de manera precisa, para que podamos aprender, Señor, estas cosas y podamos sacar los principios espirituales que usted quiere que aprendamos y después aplicarlos a nuestro diario vivir. Señor, todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver cómo Dios va a trabajar con este remanente. Y es que siempre ha sido así. Recuérdense, la semana pasada les decía un poco de la historia. La nación de Israel, después de la muerte de Salomón, se va a dividir en dos reinos. El reino del norte, compuesto por 10 tribus, y el reino del sur, compuesto por 2 tribus. Para el año 722 antes de Cristo, los asirios van a entrar al territorio de Israel y van a destruir prácticamente el reino del norte. Y Dios dijo que por su inmoralidad y por su idolatría. Y no es que desaparecieron todos, sino que fueron esparcidos por todas partes y dejaron de existir como reino, como tal. Pero quedaban todavía las 2 tribus en el sur. El reino del sur, en donde la ciudad de Jerusalén, en donde estaba el templo, era el punto principal. Pero para el año 586 antes de Cristo, entonces Babilonia va a entrar a Israel, van a destruir la ciudad, van a destruir el templo y se van a llevar en cautividad a todas estas personas que vivían ahí. Dejaron algunos, pero en su gran mayoría hubo estas deportaciones. En una de ellas, Ezequiel terminó deportado ahí en el río Quebar, y en otra de ellas, Daniel y sus otros amigos fueron también llevados. La última vez, la tercera vez, entonces es cuando vienen y destruyen la ciudad, derriban los muros y destruyen el templo. Completamente destruido. Y se van a llevar prisioneros a la mayoría de habitantes y los van a mantener en esclavitud, por así decirlo, 70 años en Babilonia. Entonces aquí va a andar este pequeño grupo de judíos que van a ir y van a vivir en la esclavitud y todas estas cosas. Al momento de regresar, Daniel nos dice esa profecía que iban a regresar cuando se cumplieran los 70 años. Regresan
y con Zerubabel y después, eso podemos leer en Esdras y en Nehemías, por medio de Zerubabel y de Josué van a venir y después el templo se va a volver a construir. Pero ya no es el mismo templo de antes, es más pequeño. Y hay gran dolor. Ageo habla de eso y dice, no, pues los que vieron el primer templo decían, no, en nada se parece al primer templo. Pero de todas maneras, tienen su templo. Otra vez. Y otra vez viene este pequeño grupo que regresó. No todos los que fueron de cautividad decidieron regresar. Muchos se quedaron a vivir en Babilonia. Y muchos también fueron esparcidos a todas estas otras naciones. Ahí regresan otra vez. Y se van a volver a instalar ahí. Y después de Babilonia van a venir los medos y los persas y otra vez vuelven a someterlos. Y después de ellos van a venir los griegos y también vuelven a someterlos. Y otra vez después de los griegos van a venir los romanos, hasta que en el año 70 de esta era, los romanos, fastidiados por los constantes levantamientos de los judíos, porque los judíos están fastidiados de vivir como esclavos en su propio territorio. Y constantemente se levantan. En uno de esos, el general romano Tito va a venir en el año 70 y vuelve otra vez a destruir el templo. Este templo pequeño que fue construido, el segundo templo, por así decirlo, fue engrandecido por Herodes y va a expandir más ese lugar donde está el templo y le va a agregar ciertas cosas. Y es un templo muy bonito el que construye Herodes. Ese es el templo cuando viene Jesús. Ese es el templo que los discípulos le dicen, Señor, mira qué enormes edificios y que esto. Jesús dice, sí, pero mira, no quedará piedra sobre piedra. El año 70 entonces Tito, la legión de los romanos, vienen y destruyen el templo. Y ahora sí no queda nada de nada, solamente queda esa pequeña porción ahí del muro de los lamentos que se conoce hoy en día. Entonces, de trasfondo histórico esto. ¿Y qué pasa? Entonces, de ese año 70, otra vez muchísimos judíos son esparcidos por todas partes del mundo. Y vuelven ya, desde ese tiempo no han tenido un templo. Y vienen todas estas cosas y continúan así y continúan tratando de levantarse y de todas estas cosas y viene otra nación y los atacan y los vuelven a atacar y así y todas estas cosas. Para después del año 70 dejan de prácticamente existir ya como una nación y quedan esparcidos por todas partes, aunque todavía hay pequeños grupos de personas que permanecen ahí. No es sino hasta la Primera Guerra Mundial que ahora toda esa región del Medio Oriente y toda esa región está dividida por estos grandes países, Rusia y Gran Bretaña y todos esos toman control de toda esa región y lo dividen. Entonces, ¿ves cómo va avanzando todas estas cosas? Los judíos han dejado de vivir en su territorio más de 1000 años. Pero donde quiera que andan, siempre mantienen su identidad, mantienen su lenguaje, mantienen su idioma, mantienen sus costumbres, mantienen muy real su identidad. Hasta que años después, de la Segunda Guerra Mundial y con todo el exterminio de los 6 millones de judíos que murieron y todas estas cosas, total, por fin, mayo 14 de 1948 se decreta de nuevo el reconocer la comunidad internacional, reconocer de nuevo a Israel su derecho a existir como nación. Y otra vez vuelven a vivir en su territorio, que ahora está invadido por otras personas que han llegado a vivir ahí, musulmanes en su gran mayoría. Y los israelitas con el deseo de vivir en su territorio, en su ciudad, en su país, es de ellos, les pertenece. No tienen más que aceptar las reglas que la comunidad internacional imponga sobre de ellos y tienen que compartir su territorio con los musulmanes. Pero lo aceptan con tal de volver a su territorio y tener de nuevo un lugar a que puedan llamar su nación de nuevo. Y empieza ese gran fluir de judíos de todas partes del mundo otra vez regresando a Israel, a Jerusalén. Ahora 16 millones de personas de nuevo y ahí va creciendo otra vez. Entonces te digo todo esto para que entiendas, a través de los años
a pesar de todos los ataques, aún a pesar de todos los intentos por desaparecer a los judíos, Dios siempre ha guardado su remanente. Dios ha sido fiel. Aunque el pueblo de Israel no ha sido fiel, aunque ellos como nación no han sido fieles a Dios, Dios ha sido fiel. Y eso es en gran parte el punto que Pablo va a hacer aquí. La semana pasada hablábamos y dijimos que Dios, queriendo hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Por eso la semana pasada hablábamos del llamado de los gentiles. Y luego en versos 25 y 26... va a decir algo que es súper importante. Dice, como también en Oseas dice. Ahora bien, entendamos esto. Esta cita que vamos a leer en Oseas no es una aplicación directa a los gentiles. Aquí hay algo que Pablo está diciendo, como también en Oseas dice. No dice como en cumplimiento de Oseas. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de Oseas, y vamos a leer en Oseas ahorita, cuando hablemos en Oseas estamos leyendo acerca de la nación de Israel en específico. Nada tiene que ver con los gentiles. Pero va a llegar el punto donde Dios va a decir, este pueblo ya no voy a tener misericordia, ya no son mi pueblo. Pero después de ese mismo pueblo va a decir, tendré misericordia y ellos serán mi pueblo. Entonces vamos a ver ese punto. ¿Por qué? Porque lo que Pablo va a usar para decir, en el llamado de los gentiles tenemos que entender que Dios está haciendo algo que Él ya hizo antes. ¿Cómo? Cuando dijo a su pueblo que ya no era su pueblo. Pero después viene y dice, sí son mi pueblo, por su misericordia. Entonces, el punto que Pablo está haciendo es, así Dios hizo en los tiempos de Oseas. Es decir, que Dios puede tomar a un pueblo que no es su pueblo y decirle, tú no eres mi pueblo, y al mismo pueblo después Dios por su misericordia decirle, ahora sí eres mi pueblo. No que Dios cambia de idea, porque Dios no cambia, sino que Dios en su gracia, en su misericordia, decide hacer esto, y estamos hablando de pueblos, aquí estamos claritos. Entonces, verso 25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, estos dos versos, como dije, tienen que ver en Oseas, y tenemos que ir a Oseas. Vean, vuelvan en sus Biblias, por favor, al libro de Oseas. Y les voy a leer un poco aquí para que tomemos el contexto de lo que Pablo está diciendo. Oseas, capítulo 1. Dos cosas vamos a leer aquí. Voy a leer los versos completos porque quiero que quedemos bien claros. No es que Oseas es cumplimiento en el llamado de los judíos, de los gentiles. No, estamos tratando del pueblo de Israel. Pero lo que está aquí, el punto principal es que aprendamos a ver la misericordia de Dios. Es todo por la misericordia de Dios. Oseas entonces es un profeta que habla durante el tiempo en que los asirios van a venir y van a invadir ese territorio de Israel y van a prácticamente destruir el reino del norte. Entonces, aun cuando el reino del norte se compone de la gran mayoría, 10 tribus, el reino del sur, como dije anteriormente, solamente son 2 tribus. En su gran mayoría, el grueso de la gente vive en el reino del norte. Los asirios vienen y van a destruir. Pero eso es lo que Dios dice. Ahora, Oseas, les digo un poquito de Oseas. Oseas es un profeta que habla para ese tiempo. En el tiempo en que los asirios van a entrar a destruir el reino del norte. Y Dios va a usar esto para decir, voy a permitir el juicio sobre ustedes, voy a traer juicio sobre ustedes, permitiendo a los asirios que sean el instrumento de juicio. Dice, porque ustedes han sido infieles a mí. Ese es el punto que quiero, ok, no pierdan esto. Dios va a decir, permitiré a los asirios que entren y hagan toda esta maldad que van a hacer, porque ustedes han sido infieles a mí. Ustedes me abandonaron a mí, ustedes me dieron la espalda, ustedes se fueron de mí, ustedes corrieron, huyeron de mí.
Y si eso es lo que quieres, es ir y alejarte de mí, si quieres abandonarme, si quieres voltearme la espalda, si quieres completamente alejarte de mí, Dios dice, entonces vete pues, pero no te voy a proteger. Y Dios le va a decir a este hombre, Oseas, que haga algo, pero verdaderamente muy, muy fuera de lo común. Le va a decir, mira, quiero que vayas y te encuentres a una mujer para casarte con ella, pero tiene que ser una prostituta. Porque en eso le voy a enseñar a esta nación, a esta gente. Ok, entonces vean esto. Palabra de Jehová, Oseas 1, que vino a Oseas, hijo de Beeri, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Israel el norte, Judá es el sur, aquí lo va a mencionar. Vean esto. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. ¿Ok? Jezreel. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Vean esto, ¿ok? Porque esto es muy, muy, muy importante. Jezreel significa esparcidos. Vean esto. Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhamah. Lo-ruhamah, ¿por qué? Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Vean esto. Más de la casa de Judá, ¿dónde es Judá? En el sur, ¿verdad? Ahora ya tenemos casa de Israel norte, casa de Judá al sur. De la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhamah, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ok. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? Pongan cuidado, ¿ok? Porque se pone mejor esto. Luego, Oseas capítulo 2. Pablo en estos versos 25 y 26 cita estos dos pasajes. Cita Oseas 1:10 y cita Oseas 2:23. Y les voy a leer el capítulo 2, verso 23. Dice el Señor en capítulo 2 de Oseas, verso 23, dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-ruhamah y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Ahora, vean esto que es importantísimo. Dios le dice, estamos hablando 10 tribus en el norte, ¿ok? El grueso de la nación se concentra ahí. Le dice, ustedes ya no son más mi pueblo. Ya yo no voy a tener misericordia de ustedes. Y les dice, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Les dice, porque ustedes han sido infieles, cometieron fornicación, porque se han prostituido. Obviamente ellos habían adoptado todo tipo de idolatría, de ídolos, y los habían traído y ellos adoraban. Jeroboam había instalado 2 lugares, uno casi a la parte sur del reino y otro en la parte norte del reino, y en esos 2 lugares altos había establecido 2 becerros de oro. Y le decía al pueblo que adoraran a esos becerros, que esos eran su Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Y muchas otras barbaridades. Entonces Dios dice, ya no son mi pueblo, se han prostituido
espiritualmente hablando, se han prostituido con otros dioses. Ya no son más mi pueblo. Y porque no son mi pueblo, dice, no voy a tener misericordia de ustedes. Por eso, lo Ruhama, ya no voy a tener misericordia, y lo Ami, ya no son mi pueblo. Pero luego en capítulo 2 dice, pero vendrá el tiempo en el futuro y sucederán estas cosas, y ahora estamos hablando tiempo del fin, donde ya no habrá más división de norte y sur, sino que la casa de Israel y la casa de Judá vendrán, y dice acá, ¿no es cierto? Y serán uno solo. Y allí aquellos que escucharon, ya no tendré más misericordia, van a escuchar, tengo misericordia. Y aquellos que escucharon, ya no son mi pueblo, van a escuchar, ahora son mi pueblo. Y ellos le van a decir a Dios, y tú eres Señor nuestro Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cambió Dios? No, no cambió. Cuando Dios permite el juicio sobre su pueblo, no es porque dejó de amarlos. ¿Y cómo sabemos que Él los amó siempre? Porque en la disciplina, en el juicio, Dios quiere limpiar. La gran mayoría van a morir, sí, pero de eso va a quedar un pequeño remanente. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque escuchen estos versos. Dice en el verso 19 y 20, dice el Señor a este pueblo que le dijo, ya no tengo misericordia, ya no eres mi pueblo. Dios le dice esto: te desposaré conmigo para siempre. Noten esto. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Otra vez, te desposaré conmigo en fidelidad. ¿Cómo así? ¿Qué es esto, te desposaré? Esto es lo que se llamaba como sellar el compromiso de una boda. Dios dice, yo me comprometí a casarme contigo. Y número 1, dice, esto es eterno, para siempre. 2, me comprometí a casarme contigo en justicia. Es decir, no puedo fallar a mi palabra. En juicio, en benignidad y en misericordia. Quiere decir, Dios le dice a la nación, esta vez estamos hablando de Israel del norte, ¿verdad? Le dice, cuando yo me comprometí con ustedes, me comprometí y puse mi nombre y mi carácter. Y el carácter de Dios es que es justo y que Dios no cambia, es santo. Vean esto. Me casé, me comprometí contigo para siempre. Dice, y te comprometí conmigo en lo que es justo. Y eso dice solamente porque te amo. Y porque en mi misericordia te perdono lo que me has hecho, aunque no lo mereces. Ay. Y me desposé contigo, me comprometí contigo, dice, y voy a ser fiel a ese compromiso que hice. ¿No es maravilloso esto, hermanos? En serio, ¿no es maravilloso? Que Dios dice, mi carácter está en la línea y voy a cumplir mi palabra. Me comprometí para siempre y voy a ser fiel a mi compromiso porque te amo. Eso es lo que está diciendo Dios a su pueblo. Aun cuando Dios permitió juicio sobre esta parte de la nación, no era toda la nación. Dios dice, pero tengo un remanente. Tengo un remanente. Y es interesante que Dios lo menciona aquí. De la casa de Judá tendré misericordia. Del todo de la nación, de toda la nación, va a juzgar a estas 10 tribus, pero va a guardar después también a la casa de Judá va a castigar. Va a juzgarlos a ellos también. Y de esa casa de Judá va a guardar su remanente. Siempre Dios tiene un pequeño remanente. Y esto es maravilloso en las Escrituras porque nos da tanta confianza, nos da tanta paz, nos da tanta esperanza. Entendemos entonces, de regreso a Romanos. Entonces cuando Pablo dice, así sucedió, así hizo Dios. Por medio de Oseas dijo, esto es lo que yo hago, aun a pesar de lo que ustedes hagan, yo soy fiel. Yo no miento, yo no cambio.
yo hago una promesa y esa es para siempre. Entonces Dios dice, entonces, esto es lo que voy a hacer con este pueblo. Y Pablo está usando eso para decir, entonces, ahora yo les digo, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, la iglesia de los romanos está compuesta en su mayoría de gentiles. Y la pregunta que ellos se hacían, espérate, tú dices que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel entonces? Si Dios ha dejado de amar a Israel, también Dios puede dejarnos de amar a nosotros. Si Dios ya abandonó a Israel, que han sido su gente, Dios también nos puede abandonar a nosotros. Por eso Pablo está poniendo argumento tras argumento, tras argumento, tras argumento para decir, jamás. Dios no abandonó a Israel para siempre. Aunque ahora mismo el pueblo de Israel esté bajo juicio y Dios está tratando con ellos, Pablo dice, ten por seguro que de entre toda la nación de los israelitas que ves hoy en día, hay muchos que Dios va a traer, aunque sea un pequeño remanente, para que ellos sean salvos. No, Dios no ha desechado a Israel. Y Dios necesita un pequeño remanente para hacer. Dios necesitó un hombre, Abraham, y de ese hombre hizo esta descendencia. De ese hombre, de la promesa que le hizo ese hombre, formó la nación de Israel. 70 personas entraron a Egipto cuando llegaron a buscar comida, cuando los tiempos de José. 70 personas, 3,5 millones salieron de allí. Y solamente necesitó Dios un hombre. Un hombre con su familia necesitó Dios para volver a poblar el mundo después de haberlos hundido a todo el mundo con el diluvio. Un solo hombre, Noé y su familia. Por supuesto que Dios puede hacer con un pequeño remanente y llevar a cabo su plan. Y eso es lo que Pablo está enseñando. No, Dios no ha desechado a Israel para siempre. Dios siempre trabaja con un pequeño remanente. Y el hecho que Dios haya ahorita puesto a la nación de Israel en juicio y esté tratando con ellos en juicio, no quiere decir que Dios ya los desechó. Y no es incongruente porque Dios siempre pone esas cosas en práctica. Es decir, es importante y es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. Y si Dios va a juzgar a las naciones del mundo, Dios tiene que comenzar por juzgar a su propia casa. Y eso es lo que ha hecho con la nación de Israel. Pero Dios siempre tiene un remanente. Vean, ahora en Romanos capítulo 9, verso 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Dice, no te equivoques. No porque Israel en su gran mayoría van a ser millones. Dice, no quiere decir que Dios va a trabajar con todos esos millones, porque hay solamente un remanente y ese remanente, pequeño remanente, va a ser salvo. ¿Cómo sabemos? Zacarías capítulo 13 nos dice así en el verso número 8, que si el tiempo de la gran tribulación fuera ahorita y el pueblo de Israel son 18 millones, por así decirlo. De esos 18 millones, 12 millones van a morir y solamente 6 millones, un tercio, van a ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar a su pueblo. ¿Por qué los va a juzgar? Porque ellos decidieron rechazar la revelación de la justicia divina. Y Dios los va a tratar como trata a cualquier otro gentil. Entonces, aquí nos está diciendo, Pablo dice, así como Isaías dice que no importa que el pueblo de Israel sea numeroso, solamente un pequeño remanente será salvo. Y luego el 28 dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Dios lo dijo que lo va a hacer y Dios lo va a hacer, así como Dios lo dijo. Como antes dijo en Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Eso dijo en Isaías capítulo 1, verso 9. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Isaías dice, es por la misericordia de Dios que Él siempre ha guardado un remanente, protegido al remanente y ha trabajado con el remanente. ¿No es interesante esto? Cada vez que empiezas a leer las Escrituras y te das cuenta de cómo Dios ha ido trabajando, te das cuenta y dices, Dios, qué bueno eres en verdad. Y qué fiel ha sido Dios, a pesar de que nosotros no somos fieles a Él. Pero el Señor se compromete
con los suyos, porque Dios llevará a cabo su plan de acuerdo a su propósito. Eso es lo que Isaías nos está diciendo aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pablo dice, estamos ahora convencidos y claros de que Dios tiene un remanente y Dios va a hacer de acuerdo a ese remanente. Ahora, ¿por qué dice aquí? Si Dios no nos habría dejado un remanente, seríamos como Sodoma y vendríamos a ser como Gomorra. En sus Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 19, les leo lo que dice allí. ¿Por qué por qué Pablo insertó esa cita allí? Porque esto es lo que Dios hizo con Sodoma y con Gomorra. Pero hay algo aquí que es bien importante y no podemos pasar por alto. En Génesis 19, verso 24, dice así: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Vean esto. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Destruyó todas las ciudades. Hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra fuego, y dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades. Todos murieron allí. Todos. Pero yo creo que hay algo aquí en estos versos que no debemos olvidar. ¿Qué es ese algo? Bueno, ese algo está en 2 de Pedro. Y les voy a decir qué maravilloso es nuestro Dios. En 2 de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 7, dice esto. Hablando de cómo Dios dice que hay falsos maestros que dicen, no pasa nada, Dios no va a hacer nada, todo va a seguir igual. Y Pedro dice, ten cuidado, porque estos falsos maestros siempre han sido juzgados severamente por Dios. ¿Por qué? Porque engañan al pueblo. Dice, si Dios no perdonó a los que antes pecaron de esta misma manera, Dios tampoco va a perdonar a estos falsos maestros. Y luego dice aquí estos dos versos que son muy interesantes. Dice, y si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, sí, ya sabemos, eso lo leímos en Génesis 19, las destruyó, dice, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir, a los que habían de vivir impiamente. Es lo que dice Dios. ¿Por qué Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra? Porque los quiso poner de ejemplo para los que quisieran vivir así. ¿Qué era el pecado de Sodoma y Gomorra? Bueno, no solamente que había tanta inmoralidad. Ya se recuerdan que cuando vinieron los ángeles ahí, ellos querían abusar sexualmente de los hombres, querían abusar sexualmente de estos ángeles que vinieron ahí, la inmoralidad y todas estas cosas inmundas que se cometían. Pero también Ezequiel dice que el pecado de ellos era de que tenían en abundancia, explotaban a los pobres y derrochaban los bienes sin tener compasión de los necesitados. O sea, eran animales en su manera de comportarse. Pero dice aquí Pedro, los destruyó y los redujo a ceniza para que fueran ejemplo. Verso 7 dice algo, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Interesante, porque Pablo no menciona eso acá. Pero una vez estudiando detalle por detalle, Pablo está diciendo, Dios guardó un remanente. Isaías dijo que Dios guardaría un remanente y Dios guardó un remanente. Y Pedro dice, sí. Y no olvidemos de cómo Dios actuó con Sodoma y Gomorra, castigándolos por su inmundicia, por su inmoralidad, por su indecencia. Pero tampoco olvidemos que antes de destruirlo, Dios sacó a Lot, a su mujer, que no duró mucho tiempo, y a sus hijas. Sus hijas después cometieron esta barbaridad de pecado, pero de todos modos, Dios salvó a Lot, lo sacó de allí. Ahora, lo que yo te puedo decir es,
¿Acaso Lot era judío? No. No. ¿Era hebreo? No. En ese sentido, Lot era un gentil, ¿no es cierto? Abraham va a ser el padre de los hebreos. La nación de los hebreos se va a comenzar a formar por medio de Isaac. Judíos se van a llamar como descendientes después de Judá. Judá se va a volver en la tribu icónica del pueblo de Israel. Pero Lot nunca fue parte de eso. No tenemos evidencia de que Lot algún día oró. Nunca hay un verso en la Biblia que dice. Sin embargo, Pedro aquí por revelación divina dice que era un hombre justo. Y angustiado en su alma cuando veían la indecencia, la inmoralidad de esta gente. Dios lo tuvo que prácticamente sacar, casi que arrastrando, pues, con su esposa y sus 2 hijas, pero lo sacó. ¿Qué te quiere decir eso? Eso que estamos leyendo aquí. Como antes dijo en Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejante. ¿Qué quiere decir esto entonces? Dios sabe dónde está su remanente. Y Dios en su gracia, en su misericordia, puede extender su misericordia a quien Él quiera. Dios en su gracia también. Y eso es por su gracia. ¿Entiende eso? No lo entendemos nosotros porque nuestra mente limitada no nos permite entender. Dios en su gracia tiene que traer juicio sobre naciones, sobre los cananitas, sobre todas estas naciones paganas. ¿Por qué? Por la inmoralidad que cometían. Muchas de estas naciones, la gran mayoría de ellos, vivían en un desenfreno e inmoralidad sexual que sería impropio nombrar. Muchas de las prácticas idólatras de estas naciones envolvían prácticas sexuales. Era horrendo lo que ellos hacían. Muchas de estas naciones ofrecían a sus bebés recién nacidos al fuego, a este dios Moloch que tenían. No tenían respeto ni tampoco valor por la dignidad de la vida humana. Eran como bestias. Y era de la gracia de Dios juzgar a estas naciones para que no, aquí está Sodoma, para que fueran ejemplo a otros. ¿Qué pasó? Es que vivir de una vida inmoral, indecente, inicua, vivir una vida malvada, te va a cargar consecuencias. Es de la gracia de Dios que Él tiene que juzgar a estas naciones. Principalmente cuando hablamos de su pueblo, a quienes le dio ordenanzas, no solamente los 10 mandamientos. Si comenzamos a ver todos los mandamientos en el libro de la ley que les fue dado, son 613 mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios los quería tener viviendo bajo reglas y dominados por No, porque quería Dios que entendieran que Dios es un Dios santo. Y que Dios es el que diseñó la vida, que Dios nos dio este cuerpo para que lo usáramos de manera digna, no de manera impropia, inmunda, inmoral. No para usar nuestro cuerpo y esta capacidad y esto hermoso que nos dio de las relaciones sexuales en el ámbito del matrimonio solamente. Algo hermoso en verdad, pero tendría que ser en el ámbito y en esa relación de matrimonio solamente. Pero el hombre en lo necio y lo duro y lo sucio y pervertido de su corazón comenzó a cometer todo tipo de inmoralidad aún con su propio cuerpo. Y Dios dijo, tengo que juzgar a esta gente. Esto no es lo que yo tenía en mente. Esto no es el diseño que yo quería. Aún a su propio pueblo cuando cayeron en estas prácticas inmorales e inmundas, Dios los tuvo que juzgar. Pero no los juzgó al punto los podía haber desechado para siempre en un instante. A nosotros mismos. Oh, cuánta gracia Dios ha extendido a los Estados Unidos de Norteamérica. Dios le enfurece en su corazón cuando hay derramamiento de sangre inocente, cuando tiene que ver con niños y la perversión de los niños.
Quisiera pensar que Dios piensa de los Estados Unidos de Norteamérica, que son más de 60 millones de bebés sacrificados en el vientre. El lugar más seguro de un bebé se convirtió en el lugar de muerte para 60 más millones de bebés en los Estados Unidos a causa del aborto. Entonces, ¿qué es el punto? Dios tiene que juzgar a las naciones, aún a su propia nación, cuando cayeron en inmoralidad, en inmundicia, en perversidad. Y Dios, aunque tenga que juzgar, siempre entre medio de ellos habrá alguien que cree en Dios, que ama a Dios, que honra a Dios, que busca a Dios, que camina con Dios. Así sean un pequeño remanente, Dios los va a guardar. Aun cuando Dios tuviera que deshacer a todos, aun como si fuera cuando hizo con Sodoma y Gomorra, que trajo fuego sobre esas naciones y consumió todo y lo dejó en cenizas. Hoy todavía están las ruinas ahí de cenizas solamente. Pero antes de hacer eso, Dios sacó a un hombre que él sabía, nadie más sabía, pero él sabía que era justo. Lo rescató y lo libró de eso. Entonces, ¿acaso Dios no va a hacer eso? Por supuesto que Dios va a hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios siempre sabe quiénes son su remanente. Y Dios siempre está dispuesto a proteger a su remanente, a cuidar a su remanente. Y al final de todas las cosas, Dios va a salvar a ese pequeño remanente. Vamos a ver en los próximos capítulos aquí. Va a salvar a su pequeño remanente. Y con ese remanente Dios va a instalar el reino de Cristo Jesús, el Mesías, aquí en la tierra. Y les va a cumplir a ellos las promesas que le hizo a Abraham, que les daría un territorio y que nada ni nadie se los iba a quitar cuando Dios venga. Y va a instalar su trono el Señor Cristo Jesús en Jerusalén. Desde Sión va a gobernar al mundo entero. Y todas las naciones del mundo tendrán que ir a adorar a Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, una vez al año. Y las naciones que se rehúsen a hacer serán tratados severamente con una vara de hierro. El Señor va a regir con mano dura y no va a tolerar pecado. El día glorioso de eso viene pronto. Pero hasta ese día Dios va a guardar a su pequeño remanente. Dios nos llamó a los gentiles para que lo conozcamos por medio de la fe en Cristo Jesús, y de los gentiles y de judíos ha hecho su iglesia y va a seguir formando su iglesia hasta que el día diga se acabó, ya no hay más entrada. Y entonces el Señor continuará su plan que tiene preparado con el pueblo de Israel. Hasta entonces Dios será fiel a su remanente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Bendito seas, Señor. Te alabamos y bendecimos. Te damos a ti la honra y la gloria que solamente tú te mereces. En Cristo Jesús. Amén.